Continuando con la parte 2 de la entrevista al ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, vamos a hablar un poco más sobre lo que es el enfoque de la Junta de Resolución de Disputas. Ya hemos hablado de lo que es una introducción de esta brecha que tenemos en los servicios básicos. Y continuando con esta entrevista, me gustaría hacerle la pregunta, ingeniero. ¿Usted cuál cree que es el propósito principal de la Junta de Resolución de Disputas en el contexto del cierre de brechas de los servicios básicos en infraestructura? Yo creo que lo primero que tenemos que hablar es sobre los informes periódicos que emite la Contraloría de la República, ¿no? La Contraloría nos emite informes en los cuales nos dice, oye, para tal mes tenemos tantas obras paralizadas que representan tanto en miles de millones de soles, y además hay un informe que ha hecho, dos informes que los quiero citar, un informe que se llama también de la Contraloría del tamaño de la corrupción. Y en ese informe del tamaño de la corrupción, la Contraloría, si no me equivoco, habla de una corrupción en el orden de 22.000 millones de soles. Pero además lo más, así vamos a llamarle, lo más impactante es que hace el mapa del Perú con cada región y en cada región señala el porcentaje de corrupción que existe. Y la región que tiene el mayor nivel de corrupción es el Callao. Y si no me equivoco es 25.8. Yo en broma decía lo siguiente: oye, hay que dar un diploma por el nivel de corrupción, pero un diploma público. Es decir, a la región Callao entregar su diploma, señor, región, esta es la región más corrupta del Perú, acá está su diploma. Esperamos que de acá a un año ese valor baje de ser posible hacer. Entonces, esos dos informes, y hay otro informe que sacó la Contraloría el año pasado, por el periodo de 5 años, toda la problemática de las compras del Estado. Entonces, basado en todos esos informes que acabo de señalar, sobre todo de las obras paralizadas, eso nos sustenta muy grandemente la ventaja y necesidad de la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, la Junta de Resolución de Disputas tiene como objetivo evitar paralizar la obra y hacer como si uno se sube a un tren, le subes el adjudicador y el tren sigue caminando, que es la obra. Entonces, por lo tanto, los objetivos principales de toda obra es el plazo y el costo. Esas variables claves no van a cambiar siempre y cuando la Junta de Disputas entre a ese proyecto. Justo sobre el tema que nos mencionaba de la Junta de Resolución de Disputas, ¿nos podría explicar brevemente cómo es este proceso de resolución de disputas mediante una Junta de Resolución de Disputas o JRD como se conoce en este contexto? Ante todo, evidentemente, hay que ceñirse al marco legal que tenemos. Y de paso quiero señalar lo siguiente, una cosa muy breve, que actualmente está en la ley del sistema de contratación del Estado. Actualmente el sistema de contratación del Estado señala la aplicación de la gestión de riesgo, pero en el riesgo cualitativo. No habla del riesgo cuantitativo. Y ese es un tema grave. El riesgo cuantitativo lo que hace es medir el impacto directo del riesgo en el plazo y el costo. Y con eso sustento. Y de acuerdo a la ley, evidentemente, lo que hay que hacer es la identificación, la selección del adjudicatario, la firma del contrato tripartito, y con eso empezar la gestión del, de la JRD en cada contrato según el monto que establece la ley. Entonces, y pues, evidentemente los adjudicatarios tienen digamos así, la oportunidad de lograr que todo proyecto no llegue al nivel mayor. Yo le llamo eso la alerta temprana. Es decir, justamente la parte no vinculante de la Junta, de la JRD, esta parte no vinculante es la que que muestre todas las advertencias, si se quiere, al ejecutor, al propietario, la supervisión para justamente en base a esa parte no vinculante, preventiva que hablamos en la primera parte, podamos mitigar los problemas y evitar que eso pase de acuerdo a la alerta temprana a niveles mayores. ¿A qué me refiero? Si tenemos una incertidumbre, matar la incertidumbre. Si tenemos un riesgo, mitigar el riesgo. Porque si no hacemos esto, pasamos a la reclamación, pasamos a la controversia, pasamos y seguimos subiendo de nivel hasta que finalmente llegaremos al arbitraje. Y eso es lo que debemos evitar y considero que ese es el punto fundamental de la misión de la JRD. Lograr que las obras cumplan con los plazos y los costos. Si eso lo lográramos a nivel nacional, el cierre de brecha sería un éxito. Perfecto, ingeniero. Nos menciona que queremos buscar que todas las obras que tenemos en nuestro país puedan realizarse de manera oportuna. Entonces, ingeniero, ¿cuáles serían los beneficios tanto para las autoridades gubernamentales como la población vulnerable de participar y tener una JRD en las obras Bueno, públicas? interesante, Alex. Yo anoche conversaba con un colega ingeniero civil sobre un tema muy importante.
Y conversábamos porque el Ministerio de Economía y Finanzas lo que hace es medir el porcentaje de ejecución de toda entidad pública, ¿no? Y evidentemente incluso se entrega hasta a veces un reconocimiento a la entidad que logra en el año a lo mejor comprometer su proyecto, perdón, su presupuesto total. Pero mi punto de vista es algo diferente, porque cuando se ejecuta o se compromete la inversión, lo más importante para mí es lograr que cada proyecto de inversión sea calificado como exitoso. Y acá viene el tema de aplicar qué cosa es un proyecto exitoso. Un proyecto exitoso es aquel que cumple con el objetivo de calidad, en primer lugar, y voy a explicar eso, luego cumple con las líneas base del proyecto, alcance, tiempo, costo, calidad, y aplica la gestión de riesgo de manera oportuna. Ahora, ¿qué es el objetivo de calidad de un proyecto? El objetivo de calidad de un proyecto es el servicio que brinda el producto del proyecto. Como ejemplo, podemos decir lo siguiente. Si se construye un puente, evidentemente con una capacidad de carga, ¿cierto? Que es siempre así. Entonces, ¿qué cosa significa objetivo de calidad? He visto la capacidad que tiene el puente en su placa, del servicio para que los vehículos y todo lo que transite por él, tomando en cuenta su capacidad, el puente se comporte, digamos, como una infraestructura de durabilidad de unos 30, 40 años, lo que haya sido visto. Pero ¿qué pasaría si ese puente, con una carga que está dentro de su capacidad de la placa, pasa y colapsa? Eso no ha cumplido con el objetivo de calidad del servicio. Entonces, esa es la primera parte. Y el alcance es que cumpla con lo que permita funcionar el producto del proyecto. Y después el tiempo, por supuesto, el plazo programado, que se cumpla, el costo de lo programado e igualmente la calidad. La calidad es un tema muy importante. En todo proyecto, digamos, yo creo eso que es fundamental en lo que se refiere a los adjudicatarios, de poder lograr que se tenga en todo proyecto el dossier de calidad del proyecto. ¿Y por qué digo que el dossier de calidad del proyecto es fundamental? Porque este es el conjunto de evidencias objetivas que se han cumplido con las normas, reglamentos y todo. Porque hay que tomar en cuenta el artículo 1584 y 1585 del Código Civil y el sistema de contabilidad del Estado, que si una obra colapsa y no se tiene el dossier de calidad, entonces el ejecutor asume toda responsabilidad, lo cual es gravísimo. Por lo tanto, entonces es un tema muy importante. Ingeniero, perfecto. Como todas las cosas que hacemos en nuestro día a día, siempre existen desafíos comunes. Para eso me gustaría preguntarle, ¿existen algunos desafíos, algunas limitaciones comunes que va a enfrentar la Junta de Resolución de Disputas en cuanto al cierre de brechas? Mira, ese tema también igualmente es una de las preguntas que ha preparado Alex. Te felicito por estas preguntas. Los desafíos son enormes. Yo diría que el primer desafío es, y por favor quiero señalar sin herir ninguna susceptibilidad, cuando no sabe algo, entonces puede decir, oye, si tú eres analfabeto en esto, ¿no? Entonces yo lo que creo que primero necesitamos es que todas las entidades públicas cuenten con funcionarios de todos los niveles y cuando el funcionario tenga cada vez un nivel más alto de responsabilidad y de decisión, debe conocer el tema de lo que es la importancia de la Junta Nacional de Disputas. Yo estoy seguro que un alcalde, un señor ministro, un gobernador, si conoce claramente la importancia de esto, su gestión y sus decisiones van a ser mucho más acertadas. Entonces, los desafíos, ¿cuáles son? Es lograr sensibilizar a los tomadores de decisión. Yo creo que por eso hay que empezar. Ahora, el otro desafío que lo voy a señalar, y disculpándome como una autocrítica incluso, es en la academia, en la formación profesional. Cuando digo esto, en la formación profesional me refiero a los docentes, me refiero a los decanos, a los vicerrectores y me refiero a los rectores de las universidades. No voy a tocar ningún nombre, pero me refiero a todas las universidades. ¿Por qué digo que es un desafío? Hemos conversado ya en la primera parte de la entrevista que el proceso de formación para lograr autonomía económica y profesional de una persona es el orden de 25 años. Pero si en ese proceso de la formación en pregrado no se le incorpora en las competencias y en las capacidades de los profesionales, independiente de su orientación y especialidad, los temas de gestión de proyectos, los temas de gestión de riesgo, los temas de integridad, los temas, digamos, de sentido de pertenencia con nuestro país. Si eso no se incorpora, evidentemente el producto que vamos a tener siendo la persona que ingresa y la persona que sale, lo que pasa es que sus decisiones van a ser diferentes. Entonces, el desafío que yo veo muy grande es en la academia.
Y el otro desafío que yo también preciso y veo es en los gremios profesionales y en los gremios empresariales. Si todos estos elementos involucrados, los stakeholders llamados en los proyectos, si todos comenzamos a entender claramente lo que significa el Dispute Board y la Junta de Resolución de Disputas, estoy seguro que en el lapso de unos 5 años la situación de nuestro país va a ir cambiando de manera sostenida. Eso es lo que yo podría opinar. Perfecto, ingeniero. Y como todos mencionamos, la experiencia siempre es un pilar fundamental de cada profesional. Así que, ingeniero, ¿nos podría comentar en base de su experiencia algún ejemplo, un caso de estudio de una JRD que haya impactado beneficiosamente al cierre de ¿Cómo brechas? no? Yo diría lo siguiente. Yo he visitado la obra del Canal de Panamá, la ampliación me refiero, ¿no? Entonces, esa obra que ha sido manejada por empresas que inicialmente han estado empresas extranjeras en la gerencia de ese proyecto y luego han estado gente, inclusive conozco a una ingeniera que ha estado ahí directamente manejada, ella se llama Ilia de Manota. Entonces, ese proyecto es un gran ejemplo del Dispute Board, porque se ha manejado la obra avanzando, avanzando, sin paralizar, hasta que finalmente se llegó a hacer una negociación. Y evidentemente la obra ha tenido mayor plazo y mayor montes, pero sin paralizar la obra. Ese es un ejemplo importante. El otro ejemplo importante son los Juegos Panamericanos 2019. Es imposible pensar lo siguiente, ¿no? Los Juegos Panamericanos cuando empezaron, yo ingresé el año 2017, estuve un año allá trabajando y había una campaña a nivel nacional en contra de los Juegos Panamericanos. La gente era muy escéptica y sin embargo los Juegos Panamericanos en base a los contratos gobierno-gobierno, en base a los contratos de colaborativos y en base al Dispute Board, las obras han continuado diría, sin problemas no, han habido dificultades, pero por ejemplo, la obra más grande que es la Videna, esa obra está en el orden de 600 millones de soles, ha sido hecha en 18 meses. Entonces, si nosotros decimos 18 meses para una obra que incluye diseño, procura, construcción, equipamiento, en el sector público y convencional es imposible que se haya terminado. Esa obra se terminó porque se ha utilizado, digamos, todos los mecanismos y, por supuesto, gestión de riesgos. Y ahí se trabaja incluso, digamos, es un concepto diferente. Al contratista en la ley se le aplica penalidad por una tabla de penalidad, tal, 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 tal. En cambio, en el manejo de los contratos colaborativos se da premio al aporte que hace el contratista, lo cual hace que sea un manejo mucho más abierto, mucho más open mind, open book también le dice, y de esa manera se logren los resultados que todo el mundo reconoce. Y la persona que es el máximo de la ODEPA, cuando terminaron los Juegos Panamericanos, lo dijo, y está eso en los videos, estos Juegos Panamericanos han sido los mejores de la historia. Ahora, no solamente referido al propio juego, sino a las sedes mismas, que el Perú ahora tiene sedes que son importantes porque están acreditadas y certificadas por las federaciones deportivas de todas las especialidades. Eso es importantísimo. Creo yo que podría... Ahora, hay un ejemplo también que quisiera mencionar, es el Aeropuerto Internacional Chinchero. Acá hay que hacer las cosas muy con pinzas, como se dice. El Aeropuerto Internacional Chinchero es un aeropuerto que el Cusco lo necesita. Y no solamente el Cusco, sino el Perú. Entonces, este contrato se ha hecho contrato gobierno-gobierno. Es un contrato muy importante, tiene una PMO conformada por unas empresas coreanas y tiene su consorcio también con ejecución del contrato gobierno-gobierno. Pero lo que ocurre es que hay una serie de aspectos que hay que sincerar. Ese proyecto necesita sinceramiento. El avance que se tiene en las obras de infraestructura es muy lento, muy bajo, está por debajo. Hay publicaciones que han salido que está por 30% por debajo, aproximadamente. Pero eso no es lo, digamos, lo más importante, yo diría. Lo más importante es el suministro de la infraestructura del lado tierra y lado aire. Cuando decimos lado aire, estamos hablando, por ejemplo, de la torre de navegación, torre de control, que requiere equipamiento de muy alto nivel tecnológico y que lamentablemente ese equipamiento tecnológico demora hasta 3 años. Y lamentablemente las decisiones para ya saber a quién se le va a adquirir ese equipamiento, de acuerdo a las informaciones públicas, aún no se ha tomado. Entonces, con esto quiero cerrar la entrevista, que es un tema importante. El costo de las decisiones y el impacto de las decisiones. Entonces, a medida que una persona tiene un más alto nivel jerárquico en el sector público, sector privado, sus decisiones en un proyecto son muy impactantes.
En el sentido de tomarlas o no tomarlas. No tomarlas, peor. Tomarlas equivocadamente también es peor. Entonces, evidentemente ahí es fundamental que en un proyecto estén las personas especialistas en el manejo del proyecto, los adjudicatarios, dispute board, para asesorar en esos momentos críticos. Pero en concreto, y para cerrar, es Chinchero necesita un sinceramiento. Hay publicaciones que salen en los diarios que el proyecto estará en el año 2027. Yo pensaría que 2027 posiblemente, siempre y cuando se va a dar eso, siempre y cuando se maneje con los riesgos de conocimiento público en general. Ingeniero, totalmente agradecidos. Desde el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas agradecemos que haya podido tomarse un tiempo para poder explicarnos un poco más sobre este tema. Agradecerle nuevamente por su presencia aquí en la ciudad imperial del Cusco. Nosotros somos el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.